Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dorgaster. Mi queridísima tribu, sangha, familia virtual. Hoy traigo un tema que sé que a muchos igual y les puede servir. Los saludo pues en este proceso en el que me encuentro. Ya saben que siempre les hablo desde mis procesos, pero este sí lo estoy viviendo creo que ahorita muy fuerte y por eso creo que va a ser de mucha ayuda para algunos igual esta perspectiva, ojalá. Antes de empezar con el tema que les tengo hoy, que se llama Vuélvete amigo del cambio, les recuerdo que estamos a punto de abrir la sangha, que es la comunidad virtual, que es esta familia espiritual. Y de hecho, voy a dar una masterclass para hablar de cuál es el obstáculo principal en nuestros caminos espirituales. ¿Por qué acabamos por no tener motivación, inspiración o por no seguir ciertas prácticas? Y eso se los voy a dar en una masterclass para que podamos seguir avanzando. Y sobre todo observando, ¿no? ¿Cuál es ese principal obstáculo que me impide seguir con mi vida como yo la quiero, ¿no? En armonía. Esa es una. La otra es que ya están abiertas las inscripciones para el retiro de noviembre. Va a ser 13, 14, 15 y 16 de noviembre. Y es un retiro enfocado mucho en la técnica de The Work de Byron Katie, que yo le pongo claridad porque lo complemento con muchas más técnicas que he estado aprendiendo, como es sentir para sanar, que es el manejo de emociones. Pero este retiro va a ser muy específico para que aprendan la técnica, la puedan pulir y puedan sanar cosas que igual llevan arrastrando, ¿no? Hemos hablado mucho en el podcast que lo que nos hace sufrir son nuestros pensamientos. Entonces, en el punto en el que podemos cuestionar esas creencias, podemos hacer cambios grandes en nuestras relaciones y en nuestras vidas. Entonces, el retiro va a tener rituales, vamos a cantar mantras, va a tener mucho enfoque en que puedan trabajar claridad y aprendan la técnica y salgan de ahí con una práctica que les acompañe su vida. Y claro, vamos también a trabajar las emociones. Entonces, es un retiro muy completo, no es una experiencia nada más linda, la verdad. Yo lo veo más bien como un retiro de trabajo, ¿no? Como justo para sellar el año y poder dar la vuelta igual y a dar pasos que no damos por tanto miedo en nuestras propias mentes. Entonces, de eso se trata, ese retiro. Por favor, escríbanme por Instagram si les interesa. Ahora sí, vamos a tomar nuestras 3 respiraciones antes de empezar con el tema de hoy. Entonces, en donde estén, siémbrense, céntrense, vamos a tomar presencia juntos y vamos a inhalar profundo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Hazte amigo del cambio, decía mucho Ram Dass. Todo es cambio en nuestras vidas, todo el tiempo. Y es la única constante, ¿no? Es muy chistoso ver eso. Lo único permanente es que nada es permanente, que todo es impermanente. Y es algo que, al menos para mí desde niña, me ha costado muchísimo trabajo como fluir con eso, ¿no? Me doy cuenta que cuando vienen cambios intensos en mi vida, pareciera que todo está en caos, ¿no? Todo se está desmoronando. Y me da muchísima ansiedad esa condición en mi vida donde todo parece que se está cayendo. Y es muy fácil resistir esto. Es muy fácil resistir este caos, lo que genera el caos, pero me doy cuenta cada vez más cómo el caos realmente es un reacomodo para que me pueda transformar en mi vida. Y no es fácil como darle la bienvenida a esta práctica, porque es una práctica, o sea, lo que nos enseña el caos o
o que se desmorone todo en nuestras vidas es que nos enseña paciencia, mucha presencia, pero sobre todo trabajar con esa incomodidad e incertidumbre que está constante todo el tiempo. Nada más es una ilusión cuando las cosas están un poco, digamos, estables. Es una ilusión como que tenemos la seguridad de algo porque realmente nunca la tenemos. Pero la mente se tranquiliza creyendo su ilusión. Y cuando se vuelve aparente que el cambio es algo que está constante todo el tiempo y que no tengo realmente la seguridad de nada en mi vida externo, entonces me da muchísima ansiedad, ¿no? Y pareciera como por obra de arte divina, porque la verdad es que este caos es realmente una ayuda que nos viene a transformar. Y cuando podemos vivir y transitar un poco más esa etapa, creo que le vamos a dejar de dar tanta resistencia y la vamos a aprender a aceptar y a vivir y a fluir, como a surfear, por así decirlo, ¿no? Yo me imagino esta ola donde pum, viene, y de repente aceptando el cambio y sobre todo aceptando la incomodidad del caos y del desmoronamiento en nuestras vidas, entendiendo que es un reacomodo, no es que todo se esté cayendo, es que se tiene que reconfigurar. Además, y esto es algo que a mí me costaba mucho trabajo con Ramgir y me sigue costando, me encantaría poderlo como tener más presente en mi vida de una forma no tan racional, ¿saben? Porque entendemos que cuando termina algo viene algo mejor. Pero hay algo dentro de mi ser que dice, no puedo soltar, no puedo confiar porque no va a salir bien, ¿no? Y si se termina esto, nunca va a haber nada mejor, nunca va a fluir nada. Y es impactante ver cómo nuestras vidas necesitan esa reconfiguración y tenemos que aprender a vivirla, a soltar, pero sobre todo a confiar. Y está en esa no confianza, creo, que no acabamos por dar el paso en esta desconfiguración para que se genere toda nuestra transformación que nos merecemos. Pero requiere ese paso y requiere que lo vivamos sin ser falso. O sea, no podemos fakear, no podemos hacer falso esa etapa donde estamos saltando hacia el vacío. Y se siente como se siente, ¿saben? Inseguros, con miedo, con lo que sea que surgen emociones, recordando que no viene de afuera estas emociones, viven dentro de mí y yo las puedo aprender a manejar. Y las experiencias realmente, lo que estoy viviendo afuera, no es que se mantenga todo estable por el resto de mi vida. Es más bien que aprenda a internamente poder vivir las emociones que surjan y ahí va a estar esa constante presencia y esa constante calma que me puede acompañar independientemente de que el mundo se esté rompiendo. Pero tengo que aprender a vivirlo, a transitarlo, a surfearlo y eso quiere decir relajarme en las emociones, dejarlas entrar, entendiendo que hay un observador que las puede observar y que no todo el tiempo tengo que estar feliz. Hay cosas que simplemente duelen, hay cosas que simplemente generan miedo, van a surgir. Obviamente puedo cuestionar los pensamientos alrededor de estas cosas que me están generando ansiedad para darme cuenta que no hay nada que me pueda preocupar. No tengo nunca la seguridad, piénsenlo. ¿Cómo saben que cierta acción, cierta persona es absolutamente cierto que es lo mejor para ustedes? Jamás puedo asegurar que es absolutamente cierto que la escuela anterior de mis hijas, por ejemplo, ahorita en mi vida, es lo mejor para ella. O que me vaya a vivir a China es lo mejor para mí. Nunca puedo saber si la persona que trabaja conmigo es absolutamente cierto que es la mejor y tiene el mejor talento. No lo sé. Pero la vida sí lo sabe y va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Nuestros planes son cortitos. La vida tiene una sabiduría, es una obra maestra a la cual tenemos tan poca información y esa es la confianza que nos falta, como la vida tiene un plan más grande, va mucho más allá de si esto me va a generar dinero, si mañana me dejó mi novio. O sea, no entiendo la obra maestra que está tejida alrededor de mi vida y lo espectacular que va a ser para mi aprendizaje cada uno de esos caos y desmoronamientos y rupturas. Las tengo que aprender a vivir para poderle dar lugar a lo nuevo. Me acuerdo cuando hablaba de esto con un
no me acuerdo la verdad con quién platiqué, pero obviamente era un hombre y les voy a decir porque le gustaba Batman. Pero me encantó lo que me dijo de la película, que me recordó mucho esto que estamos hablando, que no podemos vivir ese caos falsamente creyendo todo bien, todo bien. No, no está bien, pero además no puedo creer que no voy a dar el salto al vacío, quedándome amarrado de cosas y de creencias viejas, como manteniendo esa seguridad de alguna manera. Y muchos de nosotros así lo hacemos, ¿no? Es como no lo puedo soltar, no lo puedo soltar y no nos atrevemos a vivir por completo ese caos y ese cambio. Es como no me quedo con estas 3 cosas amarradas a mí porque no vaya a ser que me voy a caer. Y es como pues me voy a tener que dar el paso, caer y luego averiguar que la vida tiene abajo, van saliendo escalones de la nada y dices, órale, pero no puedo hacer falso ese paso, no me puedo amarrar con una cuerda aventándome porque no confío si va a salir o no va a salir el escalón. Y les digo que esto de Batman me recordó mucho esta plática con este niño porque había una parte que yo la verdad no me acordaba en donde está atrapado en una cueva, en un hoyo, en un pozo, está muy profundo y tiene que salir. Y hay una cuerda y entonces se amarra y lo intenta y lo intenta y lo intenta, pero nunca puede salir de ahí. Nunca puede salir amarrado hasta que toma la decisión de no amarrarse y no amarrado porque obviamente la caída era mortal, ¿no? Si te caes te mueres. Pero entonces sale sin la cuerda y sale. Es la única manera que puede salir del pozo profundo. Y es una gran enseñanza para lo que estamos hablando gráficamente. Se me hace un ejemplo extraordinario de cómo vamos a tener que soltar la cuerda. Y la cuerda es todo lo que nos causa seguridad en nuestras mentes. Y se va a sentir así, se va a sentir como... Pero de repente va a aparecer algo y es muy interesante darnos el chance de ver qué aparece. A mí en mi vida me ha sorprendido cómo se van tejiendo las cosas y el universo nunca se equivoca. No nos da siempre lo que queremos. Ese no es el trabajo del universo. Además, francamente, la perspectiva de la mente es tan diminuta, tan chiquita, que qué bueno que no nos da lo que queremos. Porque quién sabe dónde acabaríamos, ¿saben? Pero nos va a ir tejiendo a los aprendizajes que tenemos que ir viviendo, a cómo nos tenemos que ir transformando para seguir evolucionando. Y a mí me impresiona cuando puedo tener la perspectiva suficiente de ver desde lejos, porque casi siempre estamos viendo muy de cerca y entonces no podemos ver ni siquiera la imagen más o menos de lo que se está tejiendo. Pero si nos alejamos un poquito y de repente dejamos de resistir todo el miedo y la ansiedad que tenemos dentro de nosotros que surge cuando pasa esto, de repente me sorprendo y digo, wow, qué hermoso tejido. Qué hermoso, nunca lo hubiera podido planear en mi vida. Y les decía que esto es algo que Ramgiri me decía mucho y me cuesta trabajo, me encantaría decir, lo quiero respirar. Yo creo que lo que más veía en Ram Dass era esta capacidad de confiar ante esta sabiduría. Como que empiezan a saltar y se dan cuenta, porque además no creo que haya un salto en nuestras vidas. Empieza a haber varios saltos en nuestras vidas. Y entonces es esta costumbre donde yo ya doy el paso porque ya sé que viene. Y creo que mis maestros, tanto Ram Dass como Ramgiri, tenían esa cualidad intocable de una fe que no era una creencia, no es como creo que el universo me ayuda, creo que hay un Dios que me cuida. No era así. Era su respirar, era como no podría respirar sin eso. O sea, estoy vivo en cada segundo porque tengo eso. Y la verdad es que me impacta. Se me hace algo muy importante que hay que ir desarrollando, que no es algo mental. La verdad, se me hace que cada vez es más bien con la experiencia de dejarnos vivir estos cambios, caos, desmorones y darnos cuenta lo hermoso que surge cuando lo pasamos, cuando se reconfigura y lo sorprendente que es la vida, dónde me va llevando.
aprender a que el guión no lo estoy escribiendo yo se siente también muchísimo más relajado, ¿no? Es un estrés y una quema de energía creer, porque además les juro que aquí lo más chistoso, yo creo que sí es como Dios riéndose, o el universo riéndose, o la madre riéndose, porque es como ellos creen. O sea, lo más chistoso es que nadie tiene ese control. Ni la persona más ordenada, organizada, que pareciera que tiene todo resuelto en su vida, lo tiene. Pero pareciera que lo tiene. Y nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Entonces es casi una burla porque de cualquier manera, aunque a veces creemos que lo tenemos, no lo tenemos. ¿Y por qué no nos podemos relajar en ese, pues no tengo el control, pero las cosas salen como tienen que salir? Es muy agotador estar creyendo que si yo no lo hago, no va a salir. Y la gente aquí se confunde creyendo que, bueno, pues entonces si me suelto y no hago nada otra vez, regreso pero entonces voy a ser una persona que no logre nada en su vida. Y no funciona así. Porque cuando me suelto a experimentar el caos y lo acepto, se me quita el miedo y la incertidumbre y la ansiedad. Y cuando no tengo estas emociones, puedo completamente evaluar las oportunidades que tengo de completamente otra forma. O sea, es muy chistoso cómo nos resistimos. La mente se resiste creyendo que entonces algo malo va a pasar, pero entonces déjenme hacerle unas preguntas. Si se viene un cambio en mi vida muy fuerte y me pongo histérico, con miedo, con ansiedad, ¿cómo voy a evaluar mi alrededor en ese momento? ¿Ustedes creen que voy a tomar las mejores oportunidades? ¿Voy a evaluar a la mejor persona para trabajar? ¿Me voy a ir al mejor lugar para vivir? O sea, ¿cómo me comporto cuando tengo miedo y ansiedad? Y si tengo capacidad o no de ver oportunidades. Lo contrario sería cuando estoy tranquilo, me siento seguro, dentro de ese caos. Tengo mucha más posibilidad de tomar las mejores decisiones en mi vida. Con más tranquilidad, más apertura, hasta con humor, ¿saben? Hasta con humor. Entonces, pareciera que es más fácil decirlo que cuando estamos ahí, desmoronándose todo, porque lo siento y yo estoy justo en ese momento ahorita en mi vida, donde muchas cosas se desmoronan y dices, please, no, estábamos tan bien. Ya saben, es como esta cosa donde me da mucha risa que trabajamos para que se logre. Ya tengo a mis hijas en la escuela donde tenían que estar con todo controladito. Casi siento que viene nada más una broma del universo a decirnos, es que de eso no se trata. De eso no se trata. Y cuando aprendas a relajarte y aprender que lo único que puedes controlar es tu ambiente interno, entonces va a empezar a cambiar las cosas en tu vida. Porque es lo único que podemos controlar. Las personas cambian, las parejas cambian, de verdad que cambian. No importa cuántos contratos firmemos, las personas cambian. Y cambian de parecer, cambian de gustos, están en sus propios trabajos personales y no podemos tener esa seguridad, la tenemos que tener dentro de nosotros. ¿Saben qué es lo que realmente nos va a causar seguridad? En vez de estar tratando de controlar lo externo para que esté estable, que no se va a poder, y contratar a personas con contratos desde casamientos, matrimonios, contratos laborales, lo que ustedes quieran, ¿no? En vez de estar tratando de controlar lo externo, lo que más nos va a causar seguridad es saber que nosotros internamente hay un lugar que podemos ir donde podemos transitar esto con seguridad, tranquilidad y calma. Porque el cambio es constante. Entonces, en vez de estar luchando contra la corriente, porque no aprendo a vivir con esa corriente y tiene que ser adentro de mí. Estos días que he amanecido con un poco de ansiedad por los cambios que estoy viviendo ahorita en mi vida,
Me levanto, siento la ansiedad, se siente terrible. El hoyo en la panza, ya saben, el peso en el pecho, como si trajeras, Adrián lo dijo muy bien el otro día, como un muerto dentro de ti. Como que de repente es un peso, ¿no? O mucha ansiedad o hasta ganas de vomitar, que digo, qué cosa que el cuerpo lo vive así. Y en vez de estar diciendo hay algo malo que hice y resolverlo otra vez afuera, ¿cómo resuelvo? ¿No? Y no está pasando nada malo tampoco. Es más bien, hola ansiedad, me respiro, me relajo, hola miedo y empiezo a irme al lugar en mí donde hay un testigo. Y se siente cada vez más poderoso ese lugar donde se siente bien estar conmigo en esos momentos y solo yo me lo puedo quitar. Entonces, la parte interesante de los cambios en mi perspectiva son dos. Primero es cómo internamente aprendemos a realmente ganar seguridad en nosotros mismos al saber que vamos a poder con nuestras propias emociones. Esa es una muy fuerte. Porque entonces puedo vivir el cambio como viene y estar tranquila y en paz, que es lo que yo realmente quiero. Para eso estoy tratando de generar que lo de afuera se quede estable. Y lo segundo es entender y ir aprendiendo que me tengo que quitar la cuerda si quiero realmente transformarme y saltar. Y ese saltar se siente como se siente y empiezo a confiar no en lo que mi mente me dice que mi vida requiere, sino en la vida. Entonces, si en mi caso hay un cambio de escuela, por ejemplo, una de mis hijas, bueno, las dos de mis hijas las tengo que cambiar de escuela, pero me genera muchísimo duda esa decisión porque veo que la escuela para mi hija mediana, para ella sí quiere ese cambio, ¿saben? Y yo no lo quiero. Entonces, me da mucha risa que cuando hago los trabajos veo que para ella sí es la mejor escuela la nueva. No para mí, yo no quiero eso, pero ella sí. Y es bien curioso ver cómo nos involucramos en la vida de nuestros hijos cuando nosotros estamos trabajando nuestras propias cosas en vez de ver a ellos. Pero entonces estos cambios que nos generan tanta ansiedad, empezar a notar que el universo sí es bien sabio y jamás me va a llevar a un lugar donde no tengo que estar. O jamás me va a traer a una persona que no tiene que estar. O jamás me va a quitar a una persona que no se debería de ir. Y entonces empieza a haber una confianza, pero además una gratitud porque me está enseñando a dónde tengo que ir siempre. ¿Es lo mejor? Pues siempre va a haber diferentes maneras. O sea, ya no es, decisión es la mejor o esta decisión es la peor. Más bien, la decisión